Enseguida pensamos en Lloret como sede por las facilidades que nos pusieron en su momento a la hora de organizar la jornada de enfermería, tanto el Ayuntamiento de Lloret como Convention Bureau, y porque el sitio, la proximidad y la disponibilidad de espacios era la más adecuada. Empezamos con el problema importante de organizar un congreso de una magnitud de unos 370 congresistas, con la dificultad que implica a nivel logístico. Hoy en este congreso se reúnen, como les decía, cerca de 400 profesionales de diferentes organizaciones con el fin de poder solucionar un poco cómo hemos de desarrollar este tipo de asistencia. Solo se trataba de hacer conferencias y contenido científico a nivel de un recinto cerrado, sino que estrenábamos una nueva vía como era afrontar el mundo extrahospitalario de asistencia, en este caso a catástrofes con múltiples víctimas. Analizando un poquito lo que es el simulacro, el objetivo del simulacro es, lo que os he dicho al principio, una puesta en común de una serie de entidades ante una situación de características excepcionales. Esto significa que ¿qué hemos elegido como cosa excepcional, como cosa distinta? Pues hemos un accidente de tráfico en el cual hay un autocar y en principio una furgona que es portadora de una serie de bidones con materias peligrosas.